Capítulo 81. Llévame a donde está mi hermano mayor. ¿Qué? No sé montar una cacatúa, así que te pido que me lleves contigo. Dejannin negó con la cabeza ante la petición de Cao. No hay forma de que haga eso. No puedo cuidar de ti cuando no tenemos tiempo que perder. Piénsalo, Dejannin. No solo digo tonterías. Caí miró a Dejannin con ojos suplicantes. ¿Está diciendo que puede amenazarme ya que fui yo quien dejó ir al príncipe Basen mientras Nazca apunta al príncipe Basen? ¿Entonces debería simplemente escucharlo? Dejannin frunció el ceño. No, eso no es. Dejannin finalmente respiró hondo y dijo, está bien. Entonces, ¿cuál crees que es la razón?, preguntó Cao. Si Nazca realmente está apuntando al primer príncipe, será para hacer que alguien más sea príncipe heredero. Los milagros de Nazca habían sido raros recientemente. Sin embargo, estaba claro que el poder de Nazca estaba involucrado en los asuntos de la familia real de Blackscale. Si no me equivoco, quizás Nazca piense que debería ser el príncipe heredero en lugar del primer príncipe. Oh, parece que tú también piensas eso. Dejannin fue tomado por sorpresa, pero Cao continuó rápidamente. De todos modos, no importa que también Nazca atraiga a Manun, sería difícil lastimar a mi hermano si me mantengo cerca. Manun no es preciso con sus patas delanteras y su hocico. Nazca puede perdernos tanto a mi hermano como a mí si no tiene cuidado. Si estoy de acuerdo. Dejannin se preguntó si estaba bien ir en contra de la voluntad de Nazca, pero decidió que no era el momento de pensar en eso. No, Nazca puede estar complacido ya que hay un príncipe que lee muy bien la voluntad de Dios. Además, esta no sería la única oportunidad de convertir a otra persona en príncipe heredero, ¿verdad? Dios no culparía a la gente por intentar sobrevivir. Dejannin luego dijo, iré rápidamente al departamento de caza y traeré una cacatúa. Esperaré aquí. Deberíamos poder alcanzar a Basen, se fue hace poco. Dejannin esperaba que eso fuera cierto. Asterisco asterisco asterisco. Su Alteza, es probable que sea de esta manera. ¿Probable? Entonces también podría perseguirlo con los ojos cerrados. El primer príncipe, Basen, sonrió. Manun medía 25 metros de largo, pero los árboles en las montañas eran mucho más altos que la altura de los hombros de Manun. Aunque era el lugar de entierro de una familia, las cadenas montañosas estaban conectadas y llegaban hasta el centro del continente, más allá de automatización. Si Manun se quedaba quieto en lo profundo de las montañas, sería difícil encontrarlo. Sin embargo, Manun anduvo haciendo un lío por todas partes y dejó rastros evidentes, lo que hizo que uno se preguntara dónde había estado escondiendo toda esta energía hasta ahora. Habría que estar ciego para no saber que había estado en un lugar con todos los árboles rotos y las marcas que dejó su cola en el suelo. Basen podía entender a Manun. Es obvio por qué tendría tanta energía, ha vivido en un jardín durante más de 100 años. Tu cuerpo debe haber estado tan rígido, amigo. El jardín en el que vivía Manun era muy grande, pero estaba bastante claro que era demasiado pequeño para Manun, ya que podía pasar de un lado a otro con solo unos pocos pasos. Es encomiable que haya aguantado hasta ahora. Grieta. Los pájaros volaron ante el sonido de algo que se rompía, que fue seguido por un ruido sordo atronador de algo golpeando el suelo. Golpear. Mientras Basen miraba hacia el cielo, una nube de polvo se elevó en el aire. Supongo que ya casi llegamos. Parece que no ha llegado tan lejos como pensaba. Tal como predijo Basen, pronto vio a Manun, y subió la colina para ver bien al drake. Manun parecía estar durmiendo acurrucado. Miró el árbol que había roto con la cola mientras dormía, hizo un gran bostezo y se volvió a dormir. Subestimé su naturaleza bestial. Parece que tiene el espíritu del rey dragón del trueno. Sin embargo, aparte de Basen, la gente de su partida de caza tragó saliva y se puso nerviosa con solo mirar a Manun desde lejos. Habían seguido a Basen por curiosidad, ya que estaban borrachos, pero pronto comprendieron la realidad cuando vieron la forma gigantesca de Manun. Entonces, ¿qué hacemos ahora, príncipe? ¿No deberíamos despertarlo y llevarlo de regreso al palacio?
Los rostros de sus amigos cazadores se pusieron rígidos. Como eran hijos de familias prestigiosas, había uno ingenioso entre ellos. Tengo otra idea. ¿Qué es? Parece que se durmió porque estaba exhausto de correr con entusiasmo, pero no creo que se diera cuenta de los animales que podía cazar en el camino. Entonces, ¿qué dices si atrapamos un ciervo o un jabalí para atraerlo? Eso parece una buena idea. Basen se volvió hacia sus amigos cazadores y dijo, debería vigilar en caso de que Manun se despierte y se vaya a otro lado. Vayan a pescar algo que sea apetitoso para Manun. Incluso aquellos a quienes normalmente no les hubiera gustado hacer recados se sintieron complacidos con las palabras de Basen y bajaron la colina montados en sus cacatúas. Mirando sus espaldas, Basen resopló. Hablar de caras llenas de miedo. Lo consideraré afortunado si no se escapan poniendo excusas. Probablemente esperarán hasta que llegue el departamento de caza o los guardias del palacio. De todos modos, Basen no esperaba mucho de sus amigos cazadores. Sería más difícil para mí ser debidamente reconocido si traigo de vuelta a Manun con la ayuda de otros. Basen pensó brevemente en el reconocimiento. Cuando Basen era más joven, no había prestado mucha atención a ser reconocido. Su madre y su padre, los ministros de izquierda y los ministros que estudiaron mucho solían felicitarlo cada vez que lograba algo. Sin embargo, no era exactamente la herramienta más afilada del cobertizo, y después de que nacieran sus hermanos menores, se dio cuenta de que solo lo elogiaban por el linaje en el que nació. En particular, la existencia de su tercer hermano le mostró a Basen cómo se veía el reconocimiento real en comparación con los cumplidos sin sentido. Cuando las personas realmente reconocen algo, no arman un escándalo, ni lo admiran abiertamente, ni dejan escapar una exclamación. Y no dicen cosas bonitas. Así no es el verdadero reconocimiento. Basen se había dado cuenta de esto mientras tomaba lecciones de Rabwin con sus hermanos. Después de que todos leyeron juntos el libro de teología Nazca de Saidan Muel, Rabwin les hizo preguntas a los príncipes y esperaba respuestas. En ese momento, su tercer hermano, Cao, dijo después de mirar el libro en silencio, Maestro Rabwin, ¿es Nazca bondadoso? ¿Qué? ¿Y Nazca también es todopoderoso? Sí, eso es así. Su Alteza, ¿hay algún problema? Solo tengo una pregunta simple, dijo Cao. Si Nazca realmente es todopoderoso y bondadoso al mismo tiempo, ¿por qué permiten la guerra, el sufrimiento, la tristeza y la infelicidad? Oh, bueno. Eso es. Rabwin vaciló. E incluso Basen entendió lo que significaba esa vacilación, Rabwin tampoco sabía la respuesta. Rabwin respondió honestamente, Príncipe Cao, lo siento. No soy un sacerdote de Nazca y, por lo tanto, no sé mucho sobre teología. Te traeré la respuesta la próxima vez. Ese día, Rabwin hizo que los príncipes leyeran solos mientras él miraba por la ventana con expresión preocupada. La lección terminó temprano ese día. Así era como se veía el verdadero reconocimiento. Pero el hecho más doloroso fue que, en ese caso, Basen nunca había recibido un reconocimiento real hasta el momento. Por lo tanto, Basen perdió interés en estudiar y comenzó a participar en actos peligrosos e imprudentes. Cuando Basen hizo algo loco a pesar de su condición de príncipe heredero, la gente mostró sus emociones reales de vez en cuando en lugar de darle cumplidos vacíos. No era un reconocimiento, pero al menos era real. Sé que no está bien. Pero la gente del palacio decía que Basen no era inteligente, pero eso no era del todo cierto. Basen tenía la cualidad de un cazador, lo cual era un sentido agudo. Así que pudo atrapar los ojos de aquellos que lo miraban sutilmente con críticas mejor que nadie. Críticas de que no era digno de ser príncipe heredero, y que no sería el tipo de rey que hacía grandes cosas. ¿Qué se supone que debo hacer si nací de esta manera? Basen actuó mal con aquellos que lo miraban con esas miradas, pero no los odiaba. Los que realmente odiaba eran los otros. Los que dijeron que merecía ser príncipe heredero desde que era el primer hijo y le dieron un reconocimiento falso para su propio beneficio. Si se convertía en rey, los distinguiría de aquellos que realmente tenían buenas intenciones y les daría reconocimiento oficial a estos últimos por su distinguido servicio.
Sin embargo, cada vez que se miraba en el espejo, recordaba que no era digno de ser príncipe heredero y que no sería el tipo de rey que hace grandes cosas. Se miró a sí mismo con el mismo tipo de mirada también. No estoy seguro. Pero eso está bien. Basen tenía la intención de traer de vuelta a Manun solo. Como a cualquiera le daría un ataque cuando lo despertaran, planeó despertar a Manun y atraerlo de vuelta al palacio. Aunque Manun era grande, la cacatúa de Basen era especialmente rápida y Basen confiaba en manejar cacatúas. Y si eso no fuera suficiente, creía en Nazca. Veamos si soy yo el que realmente se convierte en rey. Basen tiró de las riendas para instar a su cacatúa a acercarse a Manun. La cacatúa de Basen miró a Basen como si le preguntara si esa era realmente la forma en que pretendía que fuera, pero cuando Basen pateó ligeramente su costado, bajó la colina con resignación. Basen. Hasta que escuchó la voz de Cao. Asterisco asterisco asterisco. Basen, detente. Kail inmediatamente saltó de la cacatúa de Dainin cuando se detuvo. Sin embargo, parecía que había aterrizado mal, y se agachó, agarrándose el tobillo de inmediato. ¡Oh, maldito! Príncipe Cao. ¿Estás bien? Cao. Estoy bien. Debo haberme torcido el tobillo. Basen miró de un lado a otro entre Manun y Cao. Con un suspiro, se bajó de su cacatúa y corrió hacia Cao. Basen le dijo a Deyanin, ministro de casa, ¿por qué lo has traído aquí? O bien. Lo que sea. ¿Sabes que hay una cabaña de guardabosques en la cresta de la montaña? Sí, lo sé. Vuelvo enseguida. La cabaña siempre estaba llena de suministros necesarios para las personas que viajaban hacia y desde la montaña, y entre los suministros había medicamentos para reducir la hinchazón, así como telas limpias para ponerse o vendar heridas. Basen frecuentaba las montañas porque le gustaba cazar, y Deyanin era el ministro de caza, no había manera de que él no supiera sobre la cabaña. Veamos, hombrecito. Deberías haber sido más cuidadoso. Kail se agarró el tobillo y se rió cuando vio a Deyanin cabalgando hacia la cabaña con su cacatúa. Estoy bien, Basen. No me torcí el tobillo. Actué como lo hice porque no quería que Deyanin escuchara nuestra conversación. ¿Qué? Basen miró a Cao con los ojos entrecerrados, y Cao saltó ligeramente sobre ambos pies para mostrar que estaba bien. ¿Nuestra conversación? Antes de eso, ¿por qué has subido hasta aquí? No es como si no supieras que era peligroso con Manun cerca. Vine por eso. Explicar. Kail explicó los signos de sabotaje que le había contado a Deyanin. Explicó que partes de las barras de madera habían sido masticadas por insectos, y que si no fuera por los insectos, el colapso de la cerca de madera habría hecho mucho ruido cuando Manun escapó. Alguien lo había hecho a propósito, pero se necesitaría un milagro para que el hecho pasara desapercibido. Por lo tanto, fue la voluntad de Nazca atraer a Manun a las montañas. Después de que Basen escuchó todo eso, dudó. Entonces, ¿estás diciendo que Nazca está tratando de matarme? Estoy diciendo que las cosas podrían interpretarse de esa manera. Al menos Deyanin parece pensar que tengo razón. ¿Y es por eso que crees que deberías quedarte a mi lado? Sí. De esa manera estarías a salvo. Basen se sintió amargado pero también orgulloso de su hermano al mismo tiempo. Cao era un hermano que uno no podía dejar de reconocer. Sin embargo, si eso es lo que piensas, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Qué? Si lo que dijiste es cierto, te habrías convertido en rey si no hubieras hecho nada. El primer príncipe habría muerto, el segundo príncipe se ha convertido en un sacerdote del cielo nocturno, por lo que naturalmente te convertirías en el príncipe heredero en ese caso. Hombrecito, ¿no quieres convertirte en rey? Kail sonrió tímidamente y dijo, quiero convertirme en rey. Sí. Los demás no te culparán incluso si tienes ese deseo. Es un deseo válido. Entonces, ¿por qué has venido aquí? Kail se volvió hacia Manun, que dormía abajo. ¿Sabes? ¿Saber qué? Si miras los libros antiguos, Nazca no falla. Tienen éxito en todo lo que desean. Bueno, eso es. No es porque sean un dios.
Mira a los dioses de los otros países. Están ocupados engañando a otros con palabras ingeniosas y encubriendo su derrota. Y eso es especialmente claro con Shevan the Demon Queen. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Al ver que hay dioses que fallan en sus planes, creo que Nazca también podría hacer lo mismo. Sin embargo, Nazca estaría más preparado. Usar a Manun para atacarte es solo uno de los muchos métodos. Basen abrió mucho los ojos. Kail continuó. Aparte de eso, también podrían arreglar una situación para que solo nosotros dos estemos presentes, como ahora. Cuando agarré mi tobillo y actué, rápidamente corriste hacia mí. Aunque soy joven, si hubiera preparado una espada cubierta con veneno, habría sido derrotado en el acto. ¿Y Nazca solo tendría planeados 2 escenarios? No hay éxito en la captura de Manun. Ya se ha llegado al punto de que los guardias de palacio que deberían estar custodiando el palacio se han movilizado para atrapar a Manun y hay que pagar el precio. Aquellos que son sacrificados en el proceso de capturar a Manun podrían convertirse en su precio a pagar, lo que sería otra forma de abolir su posición como príncipe heredero. Esto es lo más lejos que he llegado, y probablemente vendrían más oportunidades. Sin embargo, planeo decírtelo cada vez que identifique una oportunidad. Basen luego dijo con voz temblorosa. ¿Vas a ir en contra de las 3 oportunidades que Nazca te dará? Sí. Lo haré. ¿Por qué? Incluso si deja de lado su deseo de convertirse en rey, ¿no le teme a Nazca? Kail miró a Basen con sus ojos negros. Sí. Conozco la voluntad de Nazca, así que no tengo miedo. Los caminos que Nazca me ha trazado para convertirme en rey van en contra de mi voluntad y te lastimarán. Por lo tanto, estoy abandonando esos caminos para encontrar una mejor manera de protegerte, mientras complazco a Nazca. ¿Y qué es eso? Ve en contra de todos los planes de Nazca y atrévete a pedirte esto. Dilo. Basen, dame el asiento del príncipe heredero. Basen se echó a reír. Se agarró el estómago y se sentó en el suelo riéndose. Como si encontrara la reacción de Basen inesperada, Cao preguntó de mala gana, ¿Basen? Oh, lo siento. Es tan divertido. ¿Qué es tan gracioso? Basen negó con la cabeza y no respondió. No es que no tuviera nada que decir. Me alegro de que seas más sabio que nadie y nunca te rindas en encontrar el camino correcto. Por eso me reí. Sin embargo, para mantener su reputación como hermano mayor, Basen no le dijo eso a Cao. Basen se secó las lágrimas que había derramado de la risa. Pequeño no, Cao. Sí. Haré lo que dijiste. Basen pensó que el hermano que reconocía sería un digno príncipe heredero. Capítulo 82. Pero Cao, sabes que no puedo renunciar al puesto de príncipe heredero solo porque quiero, ¿verdad? Ahora que he decidido hacerlo, por supuesto que te ayudaré, pero... Sí. Me prepararé. En silencio, Basen admiró el hecho de que pudo poner peso en las palabras de un niño de 12 años. Pero, ¿qué hacemos al respecto? La mirada de Cao se arrastró hacia donde apuntaba Basen. ¿Oh, Manun? Kail había resuelto el problema que tenía en mente desde hacía tiempo, pero no el problema que tenía delante. Llevar a Manun de regreso al palacio no fue algo fácil de hacer. Kail estaba mirando a Manun cuando vio a Deyanin montando su cacatúa hacia ellos. Por lo general, la persona a cargo tendría que encargarse de eso, pero... dejarlo allí podría ser una solución en sí misma. Basen se acarició la barbilla. Manun era un monstruo gigante. El rango de actividad de un drake no era pequeño, por lo que sería un gran problema si simplemente lo dejaran allí y le permitieran ir a caminos o casas privadas donde hubiera gente. A primera vista, la idea era absurda, pero parecía algo razonable cuando Cao era quien la proponía. ¿Cómo? Te lo explicaré cuando llegue el ministro de casa. Kail se subió a la cacatúa con Basen y bajaron la montaña junto con Deyanin. Mientras bajaban, Cao habló sobre qué hacer con Manun. Deyanin se mostró reacio al principio, pero luego su expresión se volvió pensativa y finalmente asintió. Cuando llegaron a las barras de madera por donde Manun había escapado, Deyanin dijo, «Está bien».
Hagamos lo que dijo el príncipe Cao. También es una oferta que no tengo motivos para rechazar. Espero su cooperación, ministro de casa. Después de decir eso, Cao y Basen desaparecieron en el palacio. Dejannin miró a Cao con asombro. El departamento de casa estaba vagamente conectado con la familia real ya que el departamento preparaba banquetes y cacería, pero no había necesidad de que Cao, a quien le gustaba leer libros y hablar con otros eruditos, cuidara del ministro de casa. Quizá, tal vez. Asterisco asterisco asterisco. En Horasen, Eldar le dijo a Zumbón desde lo alto del techo del palacio, Nébula, ¿esto estaría bien? ¿Por qué lo preguntas? Es bueno que el tercer príncipe sea inteligente y no vaya en contra de la voluntad de Dios. Y también parece tener un lado inocente. Pero Sang-won asintió. Él puede interpretar las revelaciones que le doy como le plazca, ¿verdad? ¿No estás preocupado? Zumbón respondió, en realidad, no. ¿Por qué no? Cuando jugaba a The Lost World, pensaba que los personajes del juego eran el problema, ya que no se movían como yo pretendía. Pero aún así jugué bien. Sí. Tal como Cal había deducido, Zumbón no había puesto todas sus esperanzas en su primer plan, que no estaba seguro si funcionaría o no. Tenía un segundo plan y un tercero. El objetivo de Zumbón era convertir a Cal en rey por cualquier medio necesario y, además de la capacidad de Cal para deducir los deseos de Zumbón uno por uno, la honestidad de Cal al revelar sus propios deseos a Basen se convirtió en un catalizador para que Basen renunciara a su asiento. Como el príncipe heredero. Pero ahora sé que son personas. Incluso si su voluntad no se alinea con la mía, no importa mientras terminen dándome el resultado que quiero. No hay necesidad de insistir en ello. Y en general. ¿En general? La situación es mejor, ¿no? Kail, por supuesto, sería un mejor rey, pero Basen era un activo valioso al que sería un desperdicio renunciar. Sin Cao, Zumbón no habría pensado que había ningún problema en que Basen se convirtiera en rey. Sin embargo, no puede haber dos reyes. Eldar asintió. ¿Pero no estás preocupado? Fue una suerte que tu voluntad se haya alineado un poco con la de Cal hasta ahora, pero... Eldar. ¿Qué? Zumbón se inclinó. Mirando hacia un lado, Eldar se estremeció cuando Zumbón le sacudió la frente. ¡Ay! Eldar sabía que Nébula no había hecho eso simplemente para infligir dolor, sino que pretendía que fuera una llamada de atención. ¿Por qué? Zumbón se levantó y dijo, no me decidí por Cal sin razón. La inteligencia era solo un factor. Zumbón estuvo allí cuando nació Kaula Khorasan, escuchó las conversaciones que Cal tenía con los eruditos y también sabía lo que Cal había escrito. Kail respetaba y valoraba a los héroes de las generaciones anteriores y, al mismo tiempo, exploraba constantemente si había mejores formas de hacer las cosas. Incluso si algún día Cal arruinara el plan de Zumbón, eso en sí mismo podría volverse más significativo. Igual que hizo la crack. Asterisco asterisco asterisco. Kingad Sorranery estuvo ausente de la reunión vespertina. Se corrió la voz entre los ministros de que su enfermedad había regresado, pero los síntomas del Rey de la Serenidad habían comenzado cuando era más joven, por lo que no era nada nuevo para los ministros. El ministro de Administración, Salu Sino, presidió la reunión. El primer tema fue, por supuesto, Manun. Todos los ministros que asistieron a la reunión habían estado en el palacio desde la mañana, por lo que era obvio que la fuga de Manun sería el tema del día. Sin embargo, todavía no he oído nada sobre la captura de Manun, ministro de casa. Ante esas palabras, el comandante de los guardias del palacio respondió más rápido que Dejannin, sí, nuestros guardias del palacio todavía están esperando. Oh, no pudiste atraparlo antes de que se pusiera el sol, y no puedes ir a buscarlo hasta que sea de día otra vez. ¿Qué vas a hacer si Manun lastima a la gente antes de encontrarlo, ministro de casa? Dejannin asintió levemente y dijo, afortunadamente, encontré dónde está Manun. El ministro de Finanzas, que siempre fue estricto con Dejannin, habló. ¿No es eso obvio? ¿No ser capaz de encontrar algo tan grande como Manun? Dejannin intervino, el príncipe Basen me ayudó.
Es posible, pero es bueno que el príncipe haya ayudado. Sí. Lo hemos estado observando desde entonces, pero tal vez porque había estado moviéndose toda la mañana, ahora está durmiendo tranquilamente. No debería haber ningún problema. Entonces el ministro de Administración dijo, eso es un alivio, pero Su Majestad está muy preocupado, y no podemos movilizar a nuestros guardias de palacio hasta mañana por la mañana. Deberías haber venido a buscar a los guardias del palacio cuando encontraste a Manun y lo trajiste de vuelta al palacio de inmediato. Dejannin asintió. Iba a hacer eso al principio, pero luego descubrí algo sospechoso cuando investigué el proceso de escape de Manun. Decidí no traer de vuelta a Manun por ahora. Los ministros en la reunión estaban todos sorprendidos. Luego, Weemun, el líder de cabello blanco de los ministros de izquierda, preguntó, ¿eso significa que no solo no tenías intenciones de traer a Manun de regreso hoy, sino que tampoco planeas traerlo de regreso en el futuro? Sí. ¿Qué excusa tienes para eludir el deber que Su Majestad te ha dado? Dejannin caminó hacia adelante, como si hablar mientras estaba parado no fuera suficiente para expresar su punto. Seguro que a todos os sorprende que esté diciendo algo diferente a lo que propuse en la reunión de la mañana. Sin embargo, hay una razón, así que espero que me escuchen. El ministro de Finanzas estaba a punto de decir algo, pero el ministro de Administración les estrechó la mano. Muy bien, ministro de Casa. Vamos a oírlo. Dejannin dijo, esta mañana, fui al jardín de Manun para perseguirlo, pero cuando miré las barras de madera rotas, descubrí que los insectos se las habían comido. El ministro de Finanzas reprendió, no está tratando de decir que alguien deliberadamente hizo que los insectos masticaran la madera para jugar una mala pasada, ¿verdad? E incluso sin los bichos, Manun habría podido atravesar las barras de madera sin ningún problema. Sí, por supuesto que no es eso lo que estoy diciendo. Pensé lo mismo que tú. Pero Dejannin sonrió. Pero el príncipe Cao parecía pensar diferente. Dijo que debido a las partes que los insectos habían masticado, las barras de madera se rompieron fácilmente y los pilares de piedra conectados a las barras de madera no se cayeron, razón por la cual no hubo ningún ruido anoche, y los guardias del palacio. El descubrimiento se retrasó. Sin embargo, como dijiste, no es posible que alguien lo haya hecho a propósito, e incluso si lo hubiera hecho, habría sido atrapado rápidamente por los guardias del palacio y habría sido castigado. Entonces, ¿no es una coincidencia? No. Si se hace a propósito, pero no por una persona, ¿quién podría hacer tal cosa? Algunos miraron a Dejannin con curiosidad, mientras que otros lo miraron con los ojos muy abiertos de asombro. El ministro de Administración luego dijo, ¿está sugiriendo que es? Sí. Fue hecho por Nazca. Pero no eres tú quien decide si es un milagro o no. Exactamente. Así que fui a la orden religiosa esta tarde e intercambié opiniones con los sacerdotes. No estoy seguro de si todos lo saben, pero Nazca solía llamarse Blue Insect God en el pasado, e incluso antes de eso, se llamaban Nameless Beetle God. Eso significa que muchos de sus milagros son obra de insectos. Y los sacerdotes visitaron el lugar para revisar las barras de madera que los insectos habían mordido. Entonces, el discurso de Dejannin fue interrumpido cuando la puerta del gran salón se abrió y alguien entró. Era un sacerdote de la religión del cielo nocturno vestido con una túnica, y tan pronto como todos vieron al sacerdote, todos se inclinaron rápidamente. Sí, lo he comprobado yo mismo. Es un milagro de Nazca. Ante las palabras del sacerdote, el ministro de Administración preguntó, ¿qué te trae por aquí, príncipe Sune? Sune la Corazen, el segundo hijo del rey de la Serenidad, dijo, el ministro de Casa dijo que sería mejor que un sacerdote viniera a compartir el hallazgo, así que lo hice. No tenía que hacer esto usted mismo, Su Alteza. Ahora que soy un sacerdote de Nazca, no es necesario que te dirijas a mí como un príncipe. Y escuché que mis dos hermanos ayudaron a encontrar a Manun, así que no podía quedarme al margen. Sune se había unido a la orden religiosa Nazca y se convirtió en sacerdote. Dejannin se inclinó ante Sune en agradecimiento antes de darse la vuelta. Por lo tanto,
es toda la voluntad de Nazca que Manun salga. No podría ir en contra de la voluntad de Nazca y traer de vuelta a Manun. Nadie podía expresar su descontento. Era la voluntad del Rey de la Serenidad traer de vuelta a Manun. Sin embargo, enviar a Manun fue la voluntad de Nazca, y la voluntad del dios había sido la principal fuente de autoridad de la familia real. El ministro de Administración luego dijo, está bien, Deyanin. Si esta es la voluntad de Nazca, no debe ser desobedecida. Sin embargo, me pregunto si está bien dejar a Manun como está. Los sacerdotes de Nazca deberían ser los que descifraran la voluntad de Nazca, pero hasta entonces, ¿no deberíamos velar por la seguridad de nuestra gente? Los otros ministros asintieron con la cabeza. Entonces Deyanin dijo, así que deseo expandir y reestructurar el departamento de caza. Los otros ministros murmuraron entre ellos. ¿Qué quieres decir? Si Manun se queda allí como está, puede ser una amenaza para la seguridad de muchos cazadores de serpientes y vendedores ambulantes. Por lo tanto, necesitamos supervisar el área para que nadie se acerque a Manun, y para hacer eso, necesitamos mucha más gente asignada al departamento de caza. Fue una declaración muy válida. Sin embargo, el palacio era un lugar donde todos controlaban la autoridad de los demás. Expandir el número de personas en un grupo significaba que se crearía una nueva fuerza. Con esas preocupaciones en mente, el ministro de Administración dijo, bueno, ministro de Caza. Sé que es un asunto urgente. Tal como lo han señalado muchos ministros, Manun es una bestia y no podemos predecir a dónde irá. Además, si piensas en su tamaño, este asunto realmente no debe tomarse a la ligera. Me gustaría tomar prestados a los guardias de palacio para hacer el trabajo, pero no puedo permitir que los guardias de palacio vigilen a Manun cuando deberían estar protegiendo el palacio y a su majestad. Eso es cierto. Pensemos de manera realista. Manun es una bestia, entonces, ¿de dónde compensarías esa mano de obra? Hay muchos cazadores en el distrito privado que son buenos navegando por las montañas. Deberíamos contratarlos para rastrear a Manun, y también contratar a otros para evitar que la gente se acerque a Manun. ¿Sería suficiente más mano de obra? ¿Qué? Por supuesto que no. Si no queremos que Manun deambule por otro lado, debemos alimentarlo como lo hemos hecho hasta ahora. Necesitaremos un carro para llevar vacas a la montaña. Y dado que los vagones se rompen fácilmente en caminos montañosos, se necesitarán fondos adicionales. Y mientras Deyanin enumeraba todo lo que se necesitaría, los rostros de los ministros, especialmente el ministro de Finanzas, se arrugaron por la insatisfacción. Todos querían negar y contrarrestar los argumentos de Deyanin, pero iba a ser problemático si hacían eso y Manun luego causó un problema. Si eso sucediera, Deyanin, el ministro de Caza, mencionaría a los que se opusieron a la expansión y reestructuración del departamento de caza. Entiendo la idea general. Entonces, ¿qué tal si organiza todo en un documento para mañana por la mañana, y nosotros y su majestad lo revisaremos? Es una buena idea. Entonces, tengo un pequeño dolor de cabeza. Pasemos al siguiente punto de la agenda. Deyanin volvió a su asiento. Normalmente, Deyanin no habría sido tan codicioso incluso si tuviera esa oportunidad. Y aunque quería que el tercer príncipe se convirtiera en rey, esa oportunidad no se presentaría fácilmente. Entonces, en cambio, se habría cuidado a sí mismo e invertido mucho tiempo en hacer que los que estaban en el palacio se pusieran de su lado uno por uno. Sin embargo, Deyanin había venido a ver el testamento de Cal a través de este asunto. El príncipe Cal tiene la intención de convertirse en rey. Si ese fuera el caso, las cosas serían más fáciles para él. A pesar de que estaría sentado en la parte de atrás en su reunión con el rey, Deyanin pensó que todo dependía de quien estaba en ese asiento y cómo aprovechó la oportunidad. Si pudiera aumentar la mano de obra y expandir sus finanzas, eso crearía poder en sí mismo, y podría usar ese poder para promover su causa. Y Deyanin pensó en usar ese poder personal abiertamente. Con ese poder, ayudaré al príncipe Cal a convertirse en rey. ****.
6 meses después, el rey de la Serenidad hizo que Basen-la-Corazen renunciara a su título y nombró príncipe heredero a Cao. Y 3 años después de eso, el rey murió a causa de su larga enfermedad crónica, y Cao-la-Corazán se convirtió en el 11º rey de Orazen. Esto sucedió cuando Cao tenía 15 años. Capítulo 83. Una vez más, lo felicito, Su Majestad. Era el primer príncipe, Basen, quien estaba hablando con Cao. Los dos hermanos estaban sentados solos dentro del estudio separado. Avergonzado, Cao dijo, no tienes que hablar tan formalmente cuando solo somos nosotros dos. ¿Cómo puedes decir eso? Ahora eres el rey del país. No. Eres el rey del mejor país del continente. Estás en posición de supervisar a la gente, por lo que debes ser tratado en consecuencia. Lo sé, pero... Cail sabía que no tenía sentido protestar, así que no insistió más. Y Basen sonrió como si estuviera satisfecho. Entonces, mañana es su primera reunión oficial. Sí. Estoy un poco preocupado. ¿Hay cosas que te preocupan también? Cail se rascó la nariz. Claro que hay cosas que me preocupan. De hecho, creo que tengo más preocupaciones que todos los demás. Aunque te conozco desde hace muchos años, hubo momentos en los que no pude entender lo que estabas pensando, pero creo que sé cuál es una de tus preocupaciones esta vez. Y creo que podría ayudar a abordar esa preocupación. Cail respondió, ¿cuál crees que es mi preocupación? Basen dijo con calma, mañana, uno de los ministros probablemente sugerirá que eches a Basen-la-Corazen del palacio. ¿No es esa una de tus preocupaciones? Cail asintió lentamente. Basen tenía razón. Si otro príncipe estaba dentro del palacio, la autoridad real podría verse afectada ya que aquellos que estaban tramando una rebelión querrían un príncipe por legitimidad. El segundo príncipe, Sune-la-Corazen, ya era sacerdote de Nazca, por lo que no representaba una amenaza, pero ese no era el caso del primer príncipe, Basen-la-Corazen. Los ministros pedirían que Basen fuera expulsado del palacio. Cail golpeó ligeramente la plataforma con el dedo. Pero eso es solo una excusa. Todos los ministros sabían que Basen no tenía intenciones de tramar una rebelión, pero la excusa de que Basen podía ser engañado por los planes de otros fue suficiente para justificar que lo expulsaran. Si Basen realmente planeó la rebelión o no, no era la parte importante. Los ministros insistirían en hacerlo para demostrar que el rey no podía hacer todo como él deseaba. Actualmente, Blackscale es un país donde los ministros tienen una gran autoridad. Cail no pensó que eso fuera malo en sí mismo. Porque no importa cuán competente pueda ser un rey, él era solo un lizardman. Incluso Lacrack, el progenitor, solía escuchar las opiniones de los miembros de su tribu para tomar las mejores decisiones cuando era jefe tribal. Y si un rey se enorgullecía de su posición, era inevitable que el país cayera. Sin embargo, los ministros son demasiado parciales. Porque la mayoría de ellos son hombres lagarto. Como eran hombres lagarto, era obvio que implementarían políticas amigables con los hombres lagarto, y debido a que muchos hombres lagarto eran aristócratas, también era obvio que implementarían políticas amigables con los aristócratas. Aquellos con intereses creados tenían la tendencia de aferrarse a su poder. El difunto rey de la Serenidad pensó que era un asunto que no podía resolverse fácilmente, así que simplemente siguió adelante. Sin embargo, Cao creía diferente. Aún así, si planteo el tema en la primera reunión, los nobles se volverán cautelosos cuando deberían poder acercarse libremente a mí. Cail confiaba en que podría resolver muchos problemas, pero no podía dejar de preocuparse por este asunto porque su hermano, Basen, estaba involucrado. Entonces Cao dijo, has adivinado correctamente mi preocupación, pero no has mencionado qué hacer al respecto. ¿Qué crees que hay que hacer? Basen respondió, diles que me envíen fuera del palacio. ¿Qué? Hazlo si los ministros así lo desean. Pero tú eres. Estaré bien. Basen miró la vista fuera de la sala de estudio de Cao. Me temo que mi presencia impedirá que su majestad logre un gran trabajo. Estoy bien. Vine aquí hoy para decirte esto. Es algo bueno. Incluso si voy a cazar,
lo más grande en las montañas es el jabalí, ¿no es así? Oh, excluyendo a Manun, eso es. Caí miró pensativo hacia la mesa como si estuviera pensando en algo. Casa dices. Basen, ¿podrías ayudarme un poco más ya que ya lo has hecho? Basen se dio cuenta de que a Cao se le había ocurrido una buena idea. Sí, claro. No creo que te disguste demasiado tampoco. Después de escuchar la idea de Cao, Basen se dio cuenta de que Cao tenía razón. Asterisco asterisco asterisco. Al día siguiente, en la reunión oficial. Con Cao sentado en el trono, todos los ministros asistieron a la reunión de la mañana. Era la primera reunión desde que Cao se convirtió en rey, por lo que todos se pusieron de pie con expresión nerviosa. Cao era un chico de 15 años. Sin embargo, antes de convertirse en rey, ya había mostrado afinidades en la política impropias de su época en varias ocasiones. Así que los ministros no tenían idea de cómo tratar a este joven rey. Cail habló primero. Todos nos conocemos, pero es la primera vez que nos reunimos aquí de esta manera. Soy consciente de que no hay ningún asunto urgente en este momento, así que quiero que todos me digan cualquier cosa que necesite saber en este momento. La voz aguda del joven Lizardman resonó en todo el gran salón. Y tal vez por eso, Salucino, quien había sido el ministro de administración desde el gobierno del difunto rey de la Serenidad, habló con valentía. Su Majestad. El príncipe Basen no puede quedarse en el palacio. El funcionario de más alto rango en Blackscale era el ministro de administración. Y Salucino había sido ministro de administración durante décadas. Cail sabía que representaba a todos los demás ministros. Salucin continuó diciendo, el príncipe Basen solía ser el príncipe heredero. Sé que su majestad está cerca de él, pero si el príncipe Basen permanece en el palacio, aquellos que buscan planear una rebelión pueden tratar de influir en él. Está bien. Y sacudir tu autoridad real, ¿qué? Acabo de aceptar lo que dijiste, ¿no? Salucin y todos los demás ministros intercambiaron miradas como si no hubieran esperado que Cao cediera tan fácilmente. Pensando que Cao reconoció la autoridad que los ministros tenían como el rey antes que él, Salucin continuó diciendo, entendido. Entonces creo que el príncipe Basen debería ser enviado fuera de la ciudad capital, Orasen, y... No me gusta eso. Pero si el príncipe Basen permanece en Orasen. Detener. Cail golpeó suavemente el reposabrazos del trono. ¿Cómo te atreves a suponer lo que estoy pensando? He meditado sobre el asunto de mi hermano tanto como tú. Los ministros sabían que el acuerdo de Cao de sacar a Basen del palacio era una gran concesión. Y a cambio, los ministros tendrían que ceder algo. Salucin asintió. ¿Cuáles son sus pensamientos, Su Majestad? Antes de que les diga, hay algo que quiero que todos ustedes sepan. ¿Sabes que hay una parte inexplorada de nuestro país en la que nadie se ha aventurado todavía? Sí. Salucin hizo una reverencia. Estás hablando de las montañas del este, ¿verdad? Sí. Muchos reyes han enviado gente para explorarlo, pero se dan por vencidos porque los terrenos son demasiado escabrosos y empinados. Pero, ¿por qué lo mencionas de repente? La cadena montañosa se encontraba al este del desierto de Blackscale. Los intentos de explorar la tierra se detuvieron cuando algunos barcos tuvieron la suerte de viajar entre la costa norte y Maganen, el final de la península, y descubrieron que la tierra más allá de la montaña no era muy grande. Aunque estaba ubicado dentro del territorio de Blackscale, era difícil cruzar la cordillera. Dado que no había mucho más allá, los reyes del pasado creían que el problema superaba con creces los pequeños beneficios que traería y fácilmente se dieron por vencidos en la superación de los terrenos. Cail fue al grano y dijo, hasta ahora, la cordillera del este no se había considerado muy importante, pero los 5 países al oeste, Danjun, Radfruit, Golden Mangul y Asbestos, amenazan a Blackscale. No podemos dejar pasar la oportunidad de fortalecer a nuestro país. Por lo tanto, ¿no deberíamos desarrollar la cordillera oriental? Salucin levantó levemente la cabeza. ¿Estás diciendo que deberíamos enviar al príncipe Basen a la cordillera del este? Sí.
El hermano mayor que conozco es un cazador muy talentoso y un gran guerrero. También es alguien que incluso tuvo el coraje de buscar a Manum por sí mismo. Salusin en secreto hizo contacto visual con los otros ministros. Para los ministros, la cordillera oriental no tenía mucho valor. Enviar a alguien allí sería lo mismo que hacerle sufrir. Pero su majestad es joven. Aparentemente todavía le gusta el diario de viaje de Oben. ¿Piensa que le está haciendo bien a su hermano debido a la voluntad de Basen de ir siempre a la aventura? Solo lo sabrían una vez que escucharan a Basen, pero en la perspectiva de Salusin, el único tipo de caza que disfrutaba Basen era atrapar presas en un bosque bien mantenido por el departamento de caza. Y dado que Basen creció en la familia real, el trabajo duro no le convenía. Dado que los otros ministros no parecían oponerse a la idea de enviar a Basen a una tierra de terrenos accidentados, Salusin asintió. La propuesta de su majestad parece una buena idea. Entonces, ¿podemos proceder con eso? Sí. Entonces deberíamos organizar un convoy. ¿Indulto? Un convoy, es decir, un grupo de barcos. Todos aquellos que habían intentado explorar la cordillera oriental hasta ahora se habían estado moviendo por tierra, por lo que Salusin no esperaba que trajeran un convoy. Además, un barco no hizo un convoy. Cail quiso decir que le daría a Basen varios barcos, lo que llevaría a un gran número de personas al hombre. Dado que los barcos eran propiedad del país, también tendrían que ser custodiados por soldados. La idea distaba mucho de lo que tenían en mente Salusin y los demás ministros. En respuesta a la pregunta de Salusin, Cao reprendió, ¿por qué estás tan sorprendido? ¿No se atribuye el fracaso de explorar la cordillera oriental hasta ahora a las personas que intentan cruzar la montaña por tierra? Entonces es obvio que debemos ir al otro lado de la montaña en barcos, ¿no es así? Pero Su Majestad. Soy consciente de que no hay ruta marítima más allá de la montaña oriental. Sería mejor ir a tierra. Entonces mi hermano va a encontrar una ruta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo Black Skull mantendrá intacta una parcela de tierra? Con tantas tropas desplegadas, el peligro de una rebelión también. Detener. Podemos hacer que alguien mantenga a mi hermano bajo control. Estás actuando como si fuera un asunto tan difícil. Sin embargo, ¿por qué vas en contra de lo que acordamos después de solo el tiempo para terminar una taza de té? Veamos. Al explorar la tierra, se encontrarán con todo tipo de animales, bestias y monstruos. Correcto, el ministro de caza estará a cargo. Deyanin respondió como si hubiera estado esperando la orden, entendido. Salusin miró a Deyanin y pensó que no podía retroceder así, pero Cao no era un oponente fácil. Entiendo lo que está tratando de decir, ministro de Finanzas, así que tengamos esta conversación más tarde. Hay alguien esperando frente al gran salón. Salusin ya se sentía exhausto. Salusin y los demás ministros habían pensado que Cao no tenía nada preparado y que podían simplemente presionarlo un poco. Cail había sido afable hasta ahora, por lo que asumieron que reaccionaría con amabilidad. Pero ese no fue el caso. Cail se había decidido desde el primer día. ¿Qué quieres decir? Adelante. Las puertas del gran salón se abrieron y entró alguien más bajo pero más corpulento que el promedio de los hombres lagarto. Además del pelo, el recién llegado también tenía barba, que los hombres lagarto llamaban pelo decorativo. Debajo de su piel suave había músculos que no podían ocultarse con grasa espesa. Alguien gritó, «Es un enano». Los ministros murmuraron entre ellos. ¿Qué puede hacer una cosa así? ¿Qué está haciendo el guardia? ¿Por qué no te llevas a ese enano? Independientemente de las palabras que le lanzaron, el enano se acercó a Cao, hizo una reverencia y se arrodilló. He venido como me ordenaste. Salusin contuvo su suspiro y miró a Cao. Su Majestad, ¿qué es esto? Él es Rumpf del Departamento de Tecnología. Es natural que ninguno de ustedes lo reconozca, ya que fue un esclavo hasta hace poco. ¿Qué? ¿Este enano era un esclavo? No, Su Majestad. No estaba preguntando sobre su nombre o estado. Estaba preguntando por qué está aquí. Cail se encogió de hombros.
¿No está vacío el asiento del ministro de Tecnología en este momento? Así que planeo que él asuma el papel. Aparte de unos pocos ministros, todos los demás abrieron la boca para hablar con Cal mientras salpicaban saliva. ¿Qué quieres decir con que vas a traer un enano a este gran salón sagrado? Nunca. Su Majestad, le ruego su amabilidad. ¿Por qué un enano de todas las especies? Los enanos son los tontos que resistieron hasta el final contra el rey dragón del trueno cuando estaba expandiendo Black Scale. Cada uno de ellos habló tanto sobre el otro que a Cal le empezaron a doler los oídos, pero una sonrisa apareció en su rostro. Como era de esperar, ninguno de ellos dice una palabra más sobre Basen. Capítulo 84. Sin embargo, Cal tampoco tenía intenciones de renunciar a convertir al enano en ministro de tecnología. El ministro de Finanzas, Salucinó, dijo, hasta ahora, el cargo de ministro de tecnología había sido ocupado primero por Saol, y luego por numerosos hombres lagarto después de ella. ¿Por qué se lo estás dando a un enano, que solía ser un esclavo? Está diciendo cosas extrañas, ministro de Hacienda. ¿Desde cuándo la especie de uno importa cuando se trata del puesto de ministro de tecnología? Para mí, suena como si estuvieras diciendo que los exministros de tecnología hasta ahora habían recibido el honor porque eran hombres lagarto independientemente de su talento. ¿Era Saol ese tipo de persona? Salucin hizo una reverencia. Eso no es lo que estaba tratando de decir. Entonces, ¿está de acuerdo en que Saol y todos los demás que sirvieron como ministro de tecnología tenían talento y conocimientos en tecnología, independientemente de su especie? Sí, pero también eran todos. Saluisne estaba a punto de hablar sobre la tradición de que los hombres lagarto habían sido los que formaban el gobierno hasta ahora, pero Cao fue más rápido. Hombres lagarto. No puedo conocer a todos los ministros de tecnología que había hasta ahora, pero el hecho de que todos fueran hombres lagarto era porque los hombres lagarto eran los más talentosos de su tiempo, ¿verdad? Ese simplemente no es el caso esta vez. Cail había presentado sus respetos a todos los reyes de las generaciones anteriores, por lo que era difícil para Salucin insistir en su punto. Su competencia está en duda, Su Majestad. He comprobado su competencia yo mismo. Con el debido respeto, entiendo que un rey necesita escuchar las opiniones de todos los demás ministros al elegir al ministro correcto. Cail asintió y dijo, ministro de Finanzas, ¿conoce la altitud de Pouleris? Sí. Explícamelo. Soy consciente de que es el ángulo en el que uno mira hacia la estrella polar de la esfera celeste en relación con el horizonte. ¿Y sabes cuál es la altitud de Pouleris en Horasen? Ante esas palabras, la expresión de Salucino se volvió avergonzada. La altitud de Pouleris estaba determinada por la latitud, a través de la cual se podía calcular la hora de la puesta y la salida del sol. La astronomía y la aritmética eran conocimientos básicos para los aristócratas, por lo que Salucin también sabía sobre la altitud de Pouleris, pero no recordaba la cifra por la que Cal le había preguntado. Entre los otros ministros, habló el ministro de Astronomía. Lo sé. Respuesta. La altitud de Horasen de Pouleris es de 32 grados y medio. Los otros ministros se sintieron aliviados. Si el ministro de Astronomía no hubiera respondido, el enano habría dado una respuesta que había preparado de antemano. Pensaron que todo eso era parte del plan de Cao, pero era solo el comienzo. Entonces, ¿sabes la altitud de Pouleris en Maganen y Serin? ¿Indulto? Te pregunté si conoces la altitud de Pouleris en Serin, la ciudad élfica en el borde de la costa norte, y Maganen, el pueblo en el extremo sur. No lo sé. ¿Hay alguien que sepa? Incluso el ministro de Astronomía, que tenía confianza en la aritmética, no pudo responder esta vez. No sabía qué tan lejos estaban Serin y Maganen, e incluso si lo supiera, solo había memorizado el valor de la altitud de Pouleris de Horasen en lugar de haber calculado la respuesta, por lo que sería inútil. Rumpf, que había estado en silencio y tenía la cabeza baja hasta ahora, dijo, me gustaría responder. Adelante. La altitud de Pouleris de Serin es de 37 grados y medio, y la altitud de Pouleris de Maganen es de 30 grados. ¿Cómo es eso? La altitud de Pouleris varía un grado cada 250 li, 1.
Entonces, dado que tienes que ir al norte por 1250 li hasta Serin desde aquí, la altitud de Serin de Pouleri sería 5 grados más alta, y Maganen está a 625 li, 2, al sur de aquí, por lo que se restarían 2, 5 grados. Kaila sintió. Así es. Has respondido lo que los ministros aquí no pudieron. Ante esas palabras, el ministro de Astronomía dio un paso adelante. ¿Cómo estás satisfecho con una pregunta y respuesta al elegir un ministro? Significaba que no podía aceptar esto. Kail contuvo su sonrisa y volvió a preguntar, ¿está bien? Hay un arrozal circular. Si el diámetro de este arrozal es de 12 pasos, ¿cuál es el área de este arrozal? El ministro Astoronmoy pensó por un momento y respondió, se obtiene el área de un círculo al multiplicar el radio por sí mismo y luego por 3, por lo que el tamaño del arrozal es 108. Rumpf, ¿cuánto crees que es? Serán aproximadamente 113. Dos figuras diferentes. Ante la respuesta de Rumpf, el ministro de Astronomía se rió de él. Ese enano ha calculado mal la relación entre la circunferencia y el diámetro del círculo. No. ¿No obtuviste 108 porque se supuso que la proporción era 3? Preguntó Rumpf. Entonces Kao le preguntó a Rumpf, ¿cuál crees que es la proporción? Es más grande que 3, pero más pequeño que 4. Tienes razón. Ante las palabras de Kao, el ministro de Astronomía preguntó, pero su majestad, de acuerdo con las teorías del álgebra de Saol. Das 3. Sin embargo, los libros de aritmética recientes que fueron importados del extranjero muestran que el valor es mayor que 3 y menor que 4, tal como dijo Rumpf, y el razonamiento está respaldado por una fórmula. Parece que has estado descuidando tus estudios de aritmética. Siguieron varias preguntas, pero debido al conocimiento aritmético obsoleto del ministro de Astronomía, dio una respuesta ligeramente incorrecta o respondió más tarde que Rumpf. El ministro de Astronomía, por lo tanto, no tuvo más remedio que dar marcha atrás. He subestimado los estudios de un país pequeño, Su Majestad. Entonces pon el esfuerzo y estudia más. No tienes por qué avergonzarte. A medida que el estado de ánimo en el gran salón se volvió pesado, Kao se aclaró la garganta. Ejem. Entonces, ¿se ha resuelto este asunto? No, Su Majestad. Quien expresó su oposición fue nuevamente Salusin, el ministro de Administración. Admitiré que el enano tiene un conocimiento inusual, pero ¿no dijiste que solía ser un esclavo? Kaila sintió. Descubrí que el padre de Rumpf era de Danyun, pero su madre era una esclava del exministro de Tecnología de Horazen. Después de la muerte de su padre, la madre de Rumpf lo crió sola y, debido a su talento, el exministro de Tecnología lo envió a hacer pequeños mandados, dándole así la oportunidad de entrar y salir del palacio. Y por eso, aunque no ha recibido educación formal, el conocimiento que ha adquirido a través de la observación es comparable al de los funcionarios del Departamento de Tecnología. ¿Cómo podría despedirlo solo porque solía ser un esclavo? Salusin negó con la cabeza. Era una línea que nunca podría conceder. El Departamento de Tecnología estaba solo ligeramente por encima del Departamento de Caza en términos de importancia. Hicieron diversas herramientas o máquinas que el palacio necesitaba, por lo que en su mayoría eran artesanos que no eran muy apreciados. Era un asiento que Salusin y los otros aristócratas hombres lagarto no tenían razón para no ceder, pero hoy era la primera reunión del joven rey, y Salusin sintió que esta pequeña concesión sería fundamental para dirigir la opinión pública en el futuro. No, no debes. ¿Por qué tiene un estatus bajo? Sí, dijo Salusin. No es un simple argumento que este enano tenga un estatus bajo. La razón por la que su majestad es rey es porque su majestad ha heredado la sangre del gran rey dragón del trueno, y la razón por la que los ministros aquí hoy están en este lugar es porque son descendientes de los guerreros que lucharon junto al gran dragón del trueno. Rey. Lo mismo ocurre con el enano. Los enanos fueron los enemigos de Blackscale hasta el final. E incluso después de que se construyó este país, intentaron tramar una rebelión. Este enano es descendiente de ese tipo de especie. Ante las palabras de Salusin, los demás ministros le lanzaron miradas de admiración.
La lógica era que todos los asistentes a esta reunión estaban aquí debido a la sangre que heredaron, por lo que si Cal quería hacer del enano un ministro, estaría yendo en contra de las tradiciones de la familia real. Cahill pensó diferente sobre el asunto, pero a partir de ahora, la retórica era importante. ¿No sabéis lo que significa el amor al pueblo? En el pasado, el guerrero tártaro luchó contra 10 trolls para salvar a un mediano, y el rey dragón del trueno abrió las puertas a los esclavos. Dado que el enano tiene un talento inusual, ¿por qué no se pueden hacer excepciones? Las cosas se saldrán de control con una excepción. Si se permite que más se conviertan en ministros, incluso si no son hombres lagarto, ¿quién estará al lado de su majestad? Cahill pensó para sí mismo. Aquellos que no son hombres lagarto. Cahill cuestionó si los hombres lagarto eran realmente buenos en su trabajo y pensó que solo deberían ser nombrados si eran competentes. Además, la opinión de Salusin podría ser bastante grosera con los ministros de izquierda que cuidaban el palacio. Sin embargo, parecía que el asunto había tocado un nervio en todos los hombres lagarto aristocráticos. Todos se inclinaron y gritaron: «Su Majestad, le ruego su amabilidad». «Le rogamos su amabilidad». Cahill luego dijo con una cara de desaprobación: «Está bien, entonces. Tendré que pensar en este asunto por un tiempo. Bueno, estoy pensando en tener a Ronf como oficial de tecnología primero». ¿Te opones a eso también? Cuando Cal mostró su concesión, los ministros intercambiaron sus opiniones mirándose unos a otros con la cabeza gacha. El departamento de tecnología era un puesto sin importancia en primer lugar, y estaba lleno de artesanos, por lo que la promoción era rara. En la perspectiva de los ministros, el hecho de que Cal se hubiera dado por vencido tan fácilmente les hizo pensar que Cal en realidad no había tenido la intención de convertir al enano en ministro, sino de darle una posición lo suficientemente buena. Al final, Salusin hizo el juicio final. «No nos oponemos a eso, Su Majestad. El Departamento de Tecnología es originalmente un lugar para artesanos, por lo que si es tan talentoso como los funcionarios, puede nombrarlo como desee. Entonces Ronf, esto es todo por ahora. Puedes irte por hoy». «Sí, Su Majestad». Entonces Cal pasó directamente a la siguiente agenda. El siguiente tema es sobre el próximo eclipse solar. Durante la reunión de ese día, los ministros no tomaron a la ligera ninguno de los temas. Asterisco asterisco asterisco. Sune-Laq Orazen, el segundo hijo del difunto rey de la Serenidad, estaba sentado solo en el amplio maru del templo del cielo nocturno. En los momentos de adoración, el lugar se llenaba de sacerdotes y creyentes de Nazca que venían de varios lugares a orar, pero en medio de la noche, era normal que no hubiera nadie. Por lo general, también era hora de que Sune se durmiera, pero Sune estaba actualmente atormentado por una preocupación. ¿Cómo sucedió algo así? Se acercaba el eclipse solar. Eso en sí mismo no sorprendió a quienes sabían que se avecinaba. Sune también entendió que el eclipse solar es un fenómeno en el que la luna cubre brevemente al sol. Y como eran grandes fenómenos astronómicos, se registraban sin falta, y en base a esos registros se podía calcular cuándo y dónde se produciría un eclipse solar. Sin embargo, un eclipse solar no era algo que todos entendieran, ya que no todos estaban equipados con tal conocimiento. Sin ningún conocimiento, un eclipse solar sería visto como un suceso extraño y aterrador que repentinamente hizo que todo se oscureciera incluso en medio del día. Sería una suerte si simplemente se tomara como un fenómeno extraño de esa manera, pero era inevitable que algunos lo pensaran demasiado. Ya sea como presagio o revelación relacionada con Dios, o como una señal ominosa sobre el futuro. Especialmente para aquellos que creen en Nazca, parecería que el orden establecido está roto. Algunos incluso podrían usar un eclipse solar para incitar el caos en el país. Y para evitar que suceda algo así, la orden religiosa Nazca observó los fenómenos astronómicos y advirtió a la gente con anticipación. Cuando los sacerdotes informaron a la gente de lo que sucedería y les dijeron que no tenía nada que ver con la voluntad de Nazca, les permitió a todos mantener su tranquilidad. Por lo tanto, las observaciones astronómicas y los pronósticos de la orden deben ser precisos.
Si las observaciones astronómicas realizadas por la orden fueran incorrectas, la fe de la gente en Nazca se debilitaría. Entonces, hasta ahora, los miembros de la orden religiosa habían estado celebrando la ceremonia del eclipse solar junto al palacio en lugar de emitir juicios basados únicamente en su propio conocimiento. Y debido al hecho de que Sune, que era joven para ser sacerdote, había sido miembro de la familia real, se le encomendó la tarea de organizar la ceremonia del eclipse solar, que era un tipo de ritual para predecir el eclipse solar. Dado que era un esfuerzo conjunto entre el palacio y la orden religiosa Nazca, la orden había decidido que sus antecedentes serían útiles. Y tampoco fue una tarea difícil. Al sacerdote a cargo de la ceremonia del eclipse solar se le presentarían 3 predicciones hechas por los sacerdotes del calendario de la Orden del Cielo Nocturno, los funcionarios astronómicos del palacio y el rey. Y el sacerdote tenía que elegir el que creía más correcto y celebrar entonces la ceremonia del eclipse solar. En el pasado, las 3 predicciones siempre habían sido las mismas. Pero ¿por qué son diferentes esta vez? Los tiempos propuestos por los sacerdotes del calendario de Nazca y los funcionarios astronómicos eran los mismos. Sin embargo, el tiempo que había presentado el rey, Kaula Khorasan, fue 4 horas más tarde que las otras 2 predicciones. Capítulo 85. Sune la Khorasan se enfrentaba a un dilema. Kal está equivocado. Ese podría ser el caso. Por lo general, era costumbre que el rey siguiera la predicción hecha por los sacerdotes del calendario o el departamento de astronomía. Y fue así porque los reyes hasta ahora no habían tenido mucho tiempo para prestar mucha atención a la astronomía. Sin embargo, el brillante Kal hizo los cálculos él mismo y, por eso, es posible que haya obtenido un resultado incorrecto. Pero incluso si está equivocado, no hay forma de que no lo haya sabido. Sune conocía bien a su hermano menor. Sería justo decir que reconoció la competencia de Kal antes que su hermano mayor, Basen. Y por lo tanto, se unió a la religión del cielo nocturno como sacerdote a una edad más temprana que los demás. Y quizá, aunque Sune pensó que era poco probable, tenía otra posibilidad en mente. Los cálculos presentados por los sacerdotes del calendario y el departamento de astronomía fueron los resultados acordados por numerosos eruditos. Por otro lado, no importa cuán inteligente fuera Kao, sería poco probable que él solo hubiera llegado a la respuesta correcta. Pero ¿qué pasa si Kao es el único que tiene la respuesta correcta? Si la ceremonia del eclipse solar se realizaba en un momento incorrecto, Sune sería castigado, pero ya había tomado una decisión. Como era parte de la familia real, sabía que podía evitar el castigo. ¿Sería eso un abuso de poder? Pero, ¿qué hay de malo en eso? ¿No me castigarían por las malas acciones de otra persona si las respuestas son incorrectas? Sune decidió realizar la ceremonia del eclipse solar en el momento que Kal había predicho. Y esa decisión trajo el caos al palacio. Asterisco asterisco asterisco. El día de la ceremonia del eclipse solar. Fue 2 horas antes de la hora prevista para el eclipse solar hecha por los sacerdotes del calendario y el departamento de astronomía, y 6 horas antes de la predicción de Kao. A un lado del palacio, los ministros estaban teniendo una reunión urgente. Ministro de Astronomía, dígalo. ¿Estás seguro de que tu cálculo es correcto? Cuando el ministro de Administración, Salusinó, lo instó a confirmar, el ministro de Astronomía asintió. Consulté varias veces con nuestros funcionarios. Estoy segura. Cuando el resto de los ministros aún parecían insatisfechos, el ministro de Astronomía agregó, incluso los comparé con los cálculos hechos por los sacerdotes del calendario. No hay forma de que esté mal. ¿Estás seguro? ¿Qué? Salusin miró al ministro de Astronomía, pero sus ojos parecían estar enfocados en alguien muy atrás de él. En la primera reunión del otro día, el enano resultó tener más conocimientos que tú. Y su majestad fue lo suficientemente astuto como para decir las respuestas correctas e incorrectas. Sin embargo, ¿todavía estás seguro? Eso es. Responde correctamente. Nuestro linaje puede estar en juego aquí. El ministro de Astronomía vaciló varias veces y finalmente habló como si hubiera tomado una decisión. Estoy en lo correcto.
Salusin leyó en sus ojos la confianza de un erudito más que un juicio hecho por razones políticas. Está bien. Entonces deberíamos darnos prisa. Sune la Khorasan no entendió bien la intención de Cao, pero Salusin era diferente. A Salusin se le ocurrieron dos posibles explicaciones para que Cao presentara una predicción diferente de los sacerdotes del calendario y los funcionarios del departamento de astronomía. Y las posibilidades de que una de las teorías fuera cierta eran bajas. No importa cuán inteligente sea su majestad, él no puede ser el único correcto cuando todos los eruditos de este país están equivocados. Eso dejaba solo una explicación en la que Salusin podía pensar. Es una especie de guerra de nervios. El conflicto político entre el rey y sus nobles no ha cesado desde la muerte de la Crack. Y Salusin pensó que ese también podría haber sido el caso con la Crack. Si alguien como el rey dragón del trueno hiciera una predicción incorrecta sobre el eclipse solar, sus nobles pensarían que ellos estaban cometiendo un error y prepararían la ceremonia del eclipse solar en el momento de la elección del rey dragón del trueno. Entonces no sería simplemente culpa del rey si resulta que la ceremonia se llevó a cabo en el momento equivocado. La ceremonia del eclipse solar se llevó a cabo en el templo Nazca, pero además del ministro de Astronomía, también participaron varios otros ministros. Un rey no sería culpado por sus errores, pero ese no fue el caso de los ministros. Los ministros podrían ser sancionados por no preparar adecuadamente el ritual del eclipse solar. Sin embargo, su majestad no es el rey dragón del trueno. Kail no era tan fuerte como la Crack, ni había logrado suficientes logros para obtener el mismo tipo de respeto. Vale la pena señalar que se convirtió en rey del hijo mayor, Basen la Khorasan, pero no sucedió porque Cao fuera excepcionalmente sobresaliente, sino porque Basen no era digno de ser el príncipe heredero. Al menos eso creía Salusin. No podrá castigarnos, su majestad. Salusin, el ministro de Astronomía y varios otros ministros fueron a Cao. Insistieron en que la ceremonia del eclipse solar se llevara a cabo 4 horas antes de la hora que Cao había calculado. Entonces Cao dijo: Entiendo lo que intentas decir. Supongo que no tengo elección si eso es lo que insistes. ¿No es demasiado tarde? Salusin creía que Cao simplemente se había dado por vencido. Sí. La ceremonia del eclipse solar se ha estado preparando desde la mañana después de la reunión oficial, por lo que deberíamos poder celebrarla a tiempo. Está bien. Ministro de Administración, prepara la ceremonia con el ministro de Astronomía. Salusin escondió su sonrisa y se fue. Asterisco asterisco asterisco. ¿4 horas antes? ¿En el momento en que los sacerdotes del calendario y los funcionarios de astronomía habían decidido? Cuando Sune preguntó, Salusin asintió. Sune asumió que Cao tenía sus razones y preparó la ceremonia del eclipse solar que se llevaría a cabo 4 horas antes de lo planeado originalmente. Frente al palacio de Orasen, 1 hora antes de la ceremonia del eclipse solar. Se estaban tocando instrumentos, y Sune y los sacerdotes del cielo nocturno comenzaron a orar recitando las oraciones habituales. Salusin se puso de pie con los otros ministros. Tan pronto como ocurriera el eclipse solar, el rey subiría al podio, y Salusin estaba frente al podio de frente. Has usado bastante la cabeza, pero yo he ganado. Fue un evento aburrido, pero Salusin tuvo que contener su sonrisa. Cao era un príncipe conocido por su inteligencia y astucia, pero aún tenía solo 15 años. Fue difícil para él superar las limitaciones de ser un niño. Al igual que con el anterior rey, las cosas se desarrollarán sin problemas. Y cuando llegó la hora prevista del eclipse solar, Cao subió al podio. Examinó a los ministros y a todos los demás asistentes desde el podio. Y finalmente, miró a Salusin. Salusin se encontró con los ojos de Cao. Eres bastante bueno controlando tu expresión, pero ¿qué vas a hacer con la ira que está por venir? Salusin se volvió varias veces para ocultar la sonrisa en sus ojos. Entonces, de repente, un pensamiento extraño vino a mi mente. ¿Qué? La gente miraba al cielo y murmuraba. Salusin también levantó la cabeza. Había nubes en el cielo, pero el sol todavía se veía claramente. El eclipse solar no se estaba produciendo.
Desde el podio, Cal caminó de un lado a otro con las manos detrás de él como si estuviera aburrido y finalmente suspiró. El eclipse solar no está sucediendo. ¿Está presente el sacerdote a cargo? Sune se acercó al podio. Sí, Su Majestad. Parece que la predicción sobre el eclipse solar es incorrecta, así que averigua que salió mal. Deberíamos detener esta ceremonia actual. Está bien. Ante esas palabras, el ministro de Astronomía dio un paso adelante y apoyó la cabeza en el suelo. Su Majestad. Castígame. ¿Qué pasó? Parece que nuestro departamento de astronomía ha calculado mal el tiempo. ¿Cómo? El ministro de Astronomía levantó levemente la cabeza ante la pregunta de Cao. Yo, no lo sé. Entonces te lo diré, dijo Cao desde el podio. Tanto los sacerdotes del calendario como los funcionarios del departamento de astronomía basaban sus cálculos en viejos libros de aritmética y astronomía. Yo tampoco lo había notado, pero un enano llamado Rumpf sí lo notó y me lo contó. Estaba avergonzado por este hecho y no informé a los otros ministros, pero no me di cuenta de que todos habían cometido el mismo error. El ministro de Astronomía tartamudeó, pero Su Majestad. En el libro del Rey Dragón del Trueno, está escrito que el cielo no cambia. El Rey Dragón del Trueno, Lacrack. Era un nombre que inspiraba asombro en la gente de Blackscale con solo escucharlo. Pero ese no fue el caso de Cao. Tonto. ¿No es un libro viejo? ¿Por qué no puedes admitir que podrían estar equivocados? No se puede evitar que no tuvieran libros para leer antes. Pero podemos leer numerosos libros además de los legados que han dejado. ¿Has leído el libro del calendario escrito en el lejano Mangul? A medida que pasa el tiempo, el movimiento del cielo también cambia. ¿No te he dado ya una pista? Ante las palabras de Cao, el ministro de Astronomía tembló y Salusin sintió como si lo hubieran golpeado en la cabeza. Ese maldito enano. Había leído libros extranjeros. Luego, el ministro de Astronomía dijo, pero Su Majestad. Nuestra escala negra es un país grande, y Mangul es tan pequeño. Es necesario tener ese conocimiento. No importa cuán grande sea el país Blackscale, ¿puedes decir que tenemos tanto poder como todo el continente? ¿Tenemos todo el conocimiento que hay en el continente? Cail se dio la vuelta y continuó diciendo, castiga a los que estuvieron involucrados en el error de cálculo de acuerdo con la ley nacional. Y el sacerdote a cargo de la ceremonia del eclipse solar, reorganice las cosas para que podamos celebrar la ceremonia cuando ocurra el próximo eclipse solar. El eclipse solar tuvo lugar 4 horas después. Asterisco asterisco asterisco. Cuando Basen Lac Horasen subió al barco, vio el puerto de Horasen desde la cubierta. Volveré, Cao. Cail sabía bien que Basen era alguien a quien le gustaban las aventuras. Y también era cierto que tenían que explorar la tierra más allá de la cordillera oriental. Además, es necesario que abandone el palacio. Hace 3 años, después de que decidió otorgarle el título de príncipe heredero a Cao, Basen tenía en mente el peor de los casos. En comparación con eso, este tipo de aventura fue muy pacífica. Hasta el punto en que pueda dejar atrás a Horasen con alegría. Mentiría si dijera que no tenía sentimientos de tristeza, pero tan pronto como subió a la cubierta del barco mercante llamado La Humillación de los Piratas, se llenó de entusiasmo por una aventura. Como líder del equipo de expedición de la Cordillera del Este, Basen debería tener la autoridad para liderar a 150 soldados que se dividieron en 3 barcos militares. Pero no voy a abordar esos barcos militares. Basen viajaba en el barco mercante, La Humillación de los Piratas. Era un barco al servicio de Blackscale y pertenecía a la familia Itimo, que tenía una larga historia de comercio con el palacio. Basen estaba en el barco mercante ya que el barco militar estaba demasiado lleno para que un miembro de la realeza como él fuera tratado adecuadamente. Eso es lo que me dijeron al menos, pero sé que mi supervisor personal simplemente quiere asegurarse de que no use las tropas como deseo. A partir de ahora, no sabía quién era su supervisor. Sin embargo, Basen pudo obtener una lista de todos a bordo de The Accumulation of Pirates por adelantado, y pudo adivinar algunos de los candidatos. El primer candidato es definitivamente
Una mujer con el pelo rojo recogido caminó hacia Basen. Encantado de conocerlo. Soy el capitán del barco, Theon Ermo. Encantado de conocerlo. Soy Basen Lacorasen. Así que eres un elfo. Las orejas de Sion temblaron. Es la primera vez que alguien lo reconoce de inmediato. Solo he conocido hombres lagarto que no pueden diferenciar entre elfos, nixis y medianos. ¿Medianos? Incluso los más altos solo me llegan a la cintura. O bien. Algunas personas incluso confunden a los enanos con los elfos. Espero que entiendas. Incluso hay humanos que parecen enanos y medianos. ¿Pero no sería difícil confundirme con ellos? Basen asintió. Sion y Timo tenía brazos y piernas largos incluso para un elfo. De todos modos, nos seguiremos viendo a partir de ahora, así que espero que nos llevemos bien, dijo Basen. Suena bien. Pero hay algo que me gustaría decirte de antemano. Adelante. Sion se aclaró la garganta y dijo, no importa cuán alto sea tu estatus, debes obedecerme en mi barco. Si no vas a seguir esta regla, tendrás que bajarte y buscar otro barco. Basen pareció pensar por un momento y luego asintió. Mientras no dé órdenes irrazonables, debería poder aceptar tales condiciones. Cuando Basen aceptó la condición sin ninguna queja, la expresión de Sion se volvió sorprendida por un momento. Pero pronto se recuperó y asintió con una mirada tranquila en su rostro. Está bien. Aparte de eso, ya que eres el líder de esta expedición y un invitado en mi barco, seré tan considerado como pueda. Gracias. Pero solo una cosa, ¿aún no ha llegado mi equipaje? Oh, Waesa traerá tu equipaje, así que no te preocupes. ¿Waesa? ¡Qué bonito nombre! Sion se encogió de hombros. ¿Nombre? Nunca dije que era un nombre. Pero así es como los llamo, así que supongo que puedes pensar en ello como un nombre. Basen parecía desconcertado. Entonces Sion se dio la vuelta. En realidad solo vienen de allí. Basen siguió la línea de visión de Sion y vio a un ogro de 3 metros de altura con un físico magnífico caminando hacia ellos. ¿Alguien mencionó a Wang Waesa? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.